Seguimos en Noticias del Futuro con un tema fundamental, hablar de garantías públicas y de derechos humanos y recordar que el primer derecho humano es justamente tener derechos. Ahora, las garantías públicas justamente son los mecanismos para el ejercicio de esos derechos, ¿no? Basado en la seguridad y en la justicia. Y acá aparece otra historia, que es la deuda que tiene el Estado para llevar a toda la ciudadanía a que tenga acceso real sobre esos derechos, ¿no? Después de escuchar el próximo testimonio, seguramente nos haremos algunas preguntas importantes. ¿Nos sentimos ciudadanos plenos o solamente sentimos que somos ciudadanos de baja intensidad? Vamos a escuchar la palabra del titular de la Unión Cívica Radical, el senador Ernesto Sanz. Pretendo hablar de las garantías públicas y los derechos humanos desde una perspectiva mucho más global, que tiene que ver finalmente con la seguridad pública y con las garantías ciudadanas en materia de seguridad, porque en definitiva el problema de la seguridad o de la inseguridad es un problema multicausal y por lo tanto tiene también una visión multidisciplinaria. Voy a arrancar con una frase que me parece muy importante de Guillermo O'Donnell, que tiene que ver con el concepto de ciudadanía de baja intensidad. Ostentar una ciudadanía de baja intensidad significa ser un sujeto formal de atribución de derechos con poca capacidad para su ejercicio. Esta última frase del pensamiento de O'Donnell pone sobre la mesa un debate que excede los temas puntuales y nos lleva incluso a el análisis y la reflexión sobre el proceso democrático, los 27 años de democracia y las deudas de la democracia. Me parece que entre tantas deudas que tiene la democracia en la Argentina, quizá la principal sea la brecha que existe entre la atribución de derechos, la titulización de derechos y su real capacidad de ejercicio, o sea, en otras palabras, la accesibilidad a esos derechos. La Argentina hoy puede exhibir un plexo normativo tan amplio y tan vasto que no creo que existan derechos que no estén titularizados o titulizados, como se le quiera llamar, pero también es cierto que como gran deuda, muchos de esos derechos hoy tienen obstaculizada su accesibilidad por parte del ciudadano. La falta de acceso a los derechos es una de las deudas de la democracia, según el senador Sanz. Y hablando justamente de derechos humanos, es interesante ver la clasificación que existe. Bueno, Carlos Ruiz Miguel es licenciado en Derecho, es politólogo, y de él toma algunas nociones, justamente el senador radical, respecto de los derechos humanos positivos, de los negativos y además los derechos humanos de tercera generación. Los derechos humanos negativos, es decir, las libertades reconocidas por el Estado a partir desde finales del siglo XVII, el siglo XIX, se les llamó derechos negativos porque significaban una retracción de la participación del Estado, de la intervención del Estado, del rol del Estado, por eso eran negativos, le devolvían al ciudadano derechos que antes estaban en cabeza del Estado. Luego, los positivos, los que aparecen desde fines del siglo XIX, la Constitución de Bismarck, tienen que ver con el Estado nuevamente protagonista para generar condiciones de igualdad, los derechos sociales. Y por último, los de tercera generación, que son los que nosotros hemos discutido no hace mucho tiempo, hace 16 años atrás, en la reforma del 94, que tienen que ver con la vinculación de los derechos ya no tanto al sujeto o al Estado, sino a toda la sociedad, y tienen que ver con valores comunes, la solidaridad y la paz. Pasamos ahora a hablar de los desafíos con el tema de las garantías públicas y los derechos humanos. Adrián. Y la propuesta para alcanzarlo, y todo lo que esto significa, para alcanzar un estado ideal y al mismo tiempo llegar a esta noción de ciudadanía plena. Bueno, justamente a esto se refería el senador Ernesto Sanz. Ni mercadocentrismo ni estadocentrismo. El desafío es el ciudadanocentrismo. Las políticas públicas vinculadas al ciudadano. Estado, mercado y sociedad profundizando los derechos negativos de los siglo XVII en adelante,
los positivos que aparecen fines del siglo XIX y los de tercera generación que aparecen en el siglo XX. Y creo que el desafío del sistema institucional democrático, del sistema que viene a partir de la experiencia de estos 27 años, es no el Estado desarticulador, que en algún momento hubo, no el Estado inhibidor, que en estos momentos existe, y sí un Estado inductor de estas tres generaciones de derechos, y todos vinculados a una palabra que yo sé que a Roberto Dromi le gusta mucho y ha escrito mucho sobre esto, y yo comparto plenamente, quizá por algún origen paterno frondicista, que tiene que ver con el desarrollo. Todo esto es un estado de desarrollo vinculado al desarrollo humano, pero también al desarrollo económico, al desarrollo integral del país. La palabra desarrollo en la Argentina de los años que vienen, a mi juicio, tiene una importancia central. Hablamos de vivienda, de infraestructura, de inserción laboral, y estos serán algunos de los temas que estarán presentes en el próximo tramo. Y porque es tiempo de analizar de cómo llegar a los objetivos que nos estamos planteando, ¿no? Y a partir de este largo camino que incluye las políticas públicas. El cómo hacerlo con las políticas sociales, bueno, la universalización de las prestaciones dinerarias. Yo no soy muy amigo de esto y ahora vamos a hablar de otra cosa que no se vincula con las dinerarias. La focalización de la inversión pública en infraestructura social básica. Este es el desafío, ese es el desafío. En materia de derechos humanos hoy en la Argentina, y que tiene que ver directamente con el tema de la seguridad, el Estado debe hacer un esfuerzo enorme, y esto es una gran discusión ideológica, para dirigir sus recursos en un gran shock de inversión en infraestructura social básica. ¿Qué significa? Vivienda. No para erradicar villas, al contrario, para meterse dentro de los asentamientos inestables. Vivienda, agua potable, cloaca, asfalto. Orientar programas educativos a la inserción en el modelo productivo y las leyes de financiamiento en salud y seguridad. Este es un tema interesante. Se están tratando en el Congreso distintos proyectos que tienen que ver con un tema preocupante como es la seguridad, con algunos temas que ya están instalados desde hace mucho tiempo y otros puntuales como desarmaderos de autos o, por ejemplo, salideras bancarias. La enumeración es bastante larga. Fíjate vos que acá tomamos nota de alguno de ellos. Es el caso del servicio cívico voluntario, por ejemplo, destinado a la inclusión básicamente y contención social de jóvenes, un proyecto de control de armas y municiones, proyecto de creación de una autoridad nacional de control de armas y además explosivos, un proyecto de declaración de una emergencia nacional de seguridad ciudadana por el término de un año. La intención es dar respuestas inmediatas a temas puntuales vinculados a la seguridad, ¿no? Claro, porque hay algunos que están inmersos dentro de un plan integral de seguridad y otros que, la coyuntura hace que haya que empezar a tratarlos inmediatamente. Justamente de esto habló el senador, el doctor Ernesto Sanz, y vamos a escucharlo entonces con el tema de todo lo que se está debatiendo en el Congreso. Nosotros hoy en el Congreso estamos discutiendo una agenda de seguridad y la estamos discutiendo felizmente sin la urgencia y sin las desviaciones de otros momentos en donde hemos discutido agendas de seguridad por una presión externa vinculada a hechos de la coyuntura. Bueno, hoy, a diferencia de aquel momento, el Parlamento está discutiendo una agenda de seguridad, que tiene sus cuestiones de coyuntura. A ver, una ley de salidera bancaria que estaba en un cajón desde hace 2 años, toma valor a raíz de un hecho lamentable, que es público y notorio, de hace 20 días atrás. Pero además de esa ley de salideras bancarias hay otras. La emergencia ciudadana, que es la senadora González de Duhalde, una ley del servicio cívico voluntario que traemos nosotros los mendocinos, utilizando la capacidad ociosa de las universidades y de tantas otras, pero fundamentalmente lo del ejército. Por eso es que se vinculó lo del servicio cívico voluntario con lo del servicio militar anterior, pero que no tiene que ver salvo en esta participación del ejército que fue en Mendoza muy exitosa, 4.500 chicos a los cuales se les pudo dar la terminación del colegio y a la vez una salida laboral con un oficio. Esto significa también que
cuando uno habla de estos tres ejes, de la policía, eficaz en la prevención, con inteligencia criminal, con tecnología, capacitación profesional y control, justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quien infringe la ley, y el sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador. Por eso digo, son obviedades. Pero me parece oportuno decirles que sobre estos ejes hoy estamos trabajando en el Congreso. Y finalmente, así como arranqué con Guillermo O'Donnell, cierro con un politólogo también más que reconocido, un politólogo italiano contemporáneo, Norberto Bobbio. El problema grave de nuestro tiempo respecto a los derechos humanos no es el de fundamentarlos, sino el de protegerlos. Un derecho llega a ser de verdad fundamental cuando se conquista efectiva y eficazmente por todos los hombres en un momento histórico dado. Muchas gracias. Antes de irnos a la pausa, vamos a profundizar el tema que estamos abordando. Exactamente, hacia eso vamos de esta forma, mire. Hay un complejo de nuevos procesos sociales que convergen en una situación de precariado de las personas, situación que los ha transformado en ciudadanos con una débil presencia y protagonismo cívico e institucional que imposibilitan su participación plena en las actividades públicas, debido a factores como el crecimiento del subempleo y la precariedad laboral, el decrecimiento de la calidad del crecimiento de su entorno, la transformación de su situación de usuario de servicios públicos al de mero cliente, el advenimiento de una protección social superficial y ayornada, acompañada de una descalificación social de sus semejantes transformados y estigmatizados en excluidos, marginales y vulnerables. Todo ello se suma a la fragmentación de la clase obrera y el debilitamiento de la identidad social, producto de distintos impactos sociales del interior y el exterior de nuestros países. Es un proceso intangible que ha desdibujado la línea divisoria entre el temor y la angustia, porque el temor crece hacia el interior de nuestras comunidades y al mismo tiempo la angustia emerge y se expresa frente a la desaparición y transformación de nuestros hábitos e identidades compartidas. El adentro habitual y el afuera ignoto y hostil, que todo pueblo en el pasado demarcaba claramente, se desdibuja con el entresolapamiento del afuera y del adentro, como producto del mundo globalizado en la intemperie.